Hola, qué bueno es volver a estar con ustedes en este encuentro plural. Y en esta ocasión, nosotros vamos a estar conversando de una tendencia, de una moda que tiene sus efectos en la salud. Estamos hablando de los famosos cigarrillos electrónicos y vapes que aparentan ser un sustituto de los cigarrillos convencionales. Pero hoy vamos a saber qué hay realmente detrás de esta moda, detrás de este consumo. Recordarles a ustedes, yo soy César Rodríguez y les invito a que le den me gusta a este video, a que lo comenten, le den a la campanita para que puedan de alguna manera seguir cada vez que tenemos un contenido para ustedes y que se suscriban a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Vamos a un corte y ya regresamos. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Ya regresamos. De nuevo con ustedes en este encuentro plural, ya tenemos con nosotros a la persona a quien estará conversando, que estará brindándonos y dándonos luz sobre las implicaciones del uso de los cigarrillos electrónicos. Nada más y nada menos que el doctor Jonathan Rodríguez, quien es neumólogo especialista del Centro Médico Vulnerable. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, César, por la invitación. Jonathan, hablemos un poquito de esta alternativa de una costumbre ancestral, que es el consumo de tabaco, que es la absorción de humo, pero que se ha traspasado a las tendencias tecnológicas, a las tendencias del uso de dispositivos eléctricos y electrónicos, como son los vapers. ¿Realmente es un sustituto eh, en forma y en fondo o es lo mismo? Mira, de manera inicial, de hecho, el uso de los dispositivos de cigarrillos electrónicos se buscó como un sustituto a aquellos productos que son derivados de nicotina o una alternativa propia para aquellos pacientes que querían dejar de fumar cigarrillos convencionales. Si lo tuviéramos que trasladar hasta un poquito más hacia el pasado, de hecho, a pesar de que estamos viendo un impacto real del uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos derivados en esta última década, sobre todo, podemos hablar ya desde inicios hasta en los años 30 se traslada la historia de este tipo de dispositivos, porque ya para ese tiempo se empezaban a utilizar algunas alternativas que eran dispositivos vaporizadores, ¿m? Para poder administrar sustancias medicinales. Y es el mismo principio el que se utiliza para este tipo de dispositivos electrónicos que estamos viendo ahora. Ya para el 1979, de hecho, se crea el primer cigarrillo, se llamaba un Faber Cigarette. Ese era el primer dispositivo ya electrónico que semejaba, parecía un lapicerito o un USB drive, ¿ok? Ujú. En el cual se le colocaba propiamente
una sustancia o un compendio que incluye obviamente nicotina más un saborizante para poder ser utilizado. Ahora bien, a la pregunta propiamente, sí decirte que de manera inicial siempre se pensó el uso de estos dispositivos, ya que se veía una reducción importante en el daño que estos podían producir con relación al uso persistente de cigarrillos convencionales, debido al volumen de administración de nicotina. Así se pensó, pero la historia pues ha sido ya otra con el tiempo de investigación. Hay algo que es destacable en el uso de estos dispositivos, porque tenemos que hablar de ellos como dispositivos como tal, y es el hecho de la población, de la gran cantidad de población joven que utiliza estos artefactos, pero lo más importante es que cuáles son las ideas erróneas que pudiesen tener estos jóvenes respecto al uso, que a veces llega al límite de llamarlo indiscriminado el uso de estos aparatos. Así es. Bueno, mira, realmente yo creo que la idea tal vez más falsa que pudiéramos tener o que se le vende a la juventud como tal es precisamente lo que acabamos de mencionar, que el dispositivo no hace daño. De hecho, hay estudios que muestran que este tipo de dispositivos al inicio podían ser hasta un 95% menos dañinos que el uso de cigarrillos convencionales. Entonces, cuando hacemos ensayos clínicos que salen a la población general, que dicen, bueno, puedo utilizar este tipo de dispositivo teniendo el mismo efecto, sin embargo, produciendo un 95% menos de daño, se desvirtúa un poquito la reacción inicial que se quería que fuera utilizado solamente para aquellos pacientes que querían dejar de fumar y empiezan entonces personas nunca fumadoras antes. De hecho, se ha visto que hasta 1 en cada 5 estudiantes del bachillerato y universitarios jóvenes menores de 30 años en Estados Unidos son ya usuarios de cigarrillos electrónicos, precisamente debido a esta idea errada de que no va a producir ningún tipo de daño como lo hacían previamente los cigarrillos convencionales utilizados a largo plazo. Tiene que ver con esto el hecho de que muchos de estos cigarrillos electrónicos o vaporizadores tienen en sus etiquetas el porcentaje de nicotina que supuestamente dice tener. Hemos visto productos de estos que tienen 3, 5, 8, 10% de nicotina, que suena bueno, esto es un chin. ¿Tiene que ver tal vez eso? Sí, por supuesto, porque yo pienso que estas etiquetas, al igual que cualquier advertencia que se da para cualquier producto médico o no médico, juega un papel fundamental. Son estrategias de marketing, ¿ok? Y no te quiero decir con esto que los dispositivos electrónicos como tal no tengan ese por ciento real de nicotina, pero que el tema único no viene siendo la nicotina, sino los demás derivados también que se encuentran en este compuesto, que también son dañinos al organismo y sobre todo a la salud pulmonar. En tu experiencia como, como neumólogo, me imagino que manejas ciertas estadísticas de lo que pudiéramos llamar estadísticas duras o estadísticas blandas respecto al uso de los vaporizadores. ¿Cómo se manejan esas estadísticas? ¿Cuáles son los números que conoces? Vamos a circunscribirlos en la República Dominicana o el mundo, las que tengas, para hacernos una imagen de qué tan asidua es la población mundial a estos dispositivos. Por supuesto, sí, era justamente lo que te decía. En poblaciones jóvenes se ha visto que hasta 1 de cada 5, ¿ok? Eso es un número realmente alarmante, sobre todo en pacientes que son nunca fumadores, porque ese es el tema. Sin embargo, en poblaciones ya mayores de los 30 años o pacientes que han switcheado, vamos a decir, o han hecho el cambio de cigarrillo convencional a cigarrillo electrónico, se ha visto que de un 5 a un 10% de usuarios previos de cigarrillo convencional han pasado a cigarrillo electrónico como una vía alternativa de tratar de eliminar el cigarrillo convencional. Pero en la población joven que hablábamos, 1 de cada 5 es lo establecido. Uno de cada 5 estaríamos hablando entre un 25, De a 25. un 20-25% de la población joven. Así es. En tu experiencia como médico, y vamos a hacer una mezcla entre el médico, ¿verdad? Y el ser humano. ¿Algún testimonio que tengas? eh,
alguna experiencia vivida que tengas con este asunto de los dispositivos electrónicos? Algo casi que te pones la mano en la cabeza. Mira, por supuesto, qué bueno que lo preguntas o que lo abordas, porque realmente, ¿qué es lo que más nos llama a nosotros la atención como médicos precisamente? Es el desarrollo temprano de síntomas. Generalmente tú puedes recibir en tu consulta pacientes de 70, 80 años que han sido fumadores desde la infancia o que han sido fumadores desde los 13, 14 años, vamos a ponerle, y que empiezan a desarrollar síntomas ya en su adultez bien tardía, ya entrando por encima de la tercera edad. Sin embargo, lo que llama la atención para nosotros es precisamente el desarrollo de sintomatología asociada en aquellos usuarios de dispositivos electrónicos que ya van a tu consulta a los 25, 22, 23 años, presentando dolor de pecho, que van a tu consulta presentando fatiga, que van a tu consulta presentando dificultad respiratoria. Si tuviera que darte un testimonio, de hecho, el primer paciente que yo conocí, un joven de acá, fue precisamente una historia bastante tórpida con la cual el paciente llegó a mi consulta por primera vez con un dolor de pecho extenuante, un proceso de una dificultad respiratoria muy marcada, tos con esputo o catarro, ¿verdad? Ya sanguinolento, y que cuando realizamos imágenes en él, y de hecho de eso tal vez hablaremos en un ratito también de cómo uno identifica una lesión que sea asociada propiamente a cigarrillo electrónico, este paciente presentaba una neumonía extremadamente severa. Y tú te preguntarás, Dios mío, ¿cómo un paciente joven que se supone que tiene un sistema inmunitario o de defensas alto, que no sufría de nada, el único factor de riesgo que este paciente tenía era precisamente ser usuario regular por aproximadamente 4 o 5 años de cigarrillo electrónico? Cuando te hablo de regular, te hablo de al menos uso continuo de más de 3, 4 veces a la semana. ¿Ok? Y este paciente desarrolló lesiones múltiples a nivel pulmonar que ameritaron un uso muy intenso de medicaciones no solamente antibióticas, sino también antiinflamatorias y una serie de condiciones para poder balancear su proceso. Te digo que ese es el caso tal vez que me llama más la atención porque fue el primer que yo pude evidenciar acá en mi tiempo de experiencia hasta ahora elaborando ya directamente como especialista. Pero llamó la atención un joven fuerte, atlético, que realizaba ejercicio y deporte de manera continua, ver cómo su vida puede cambiar, cómo su capacidad respiratoria puede disminuir de una manera tan importante, secundario al uso de este tipo de dispositivos, llama bastante la atención. Bien, realmente hasta este punto ha sido muy interesante los detalles que nos has estado entregando, Jonathan, pero hay mucho más de qué hablar respecto a la utilización de los vapes y a eso que te referías, a voces de alerta que da el cuerpo, voces de alerta de diferentes formas en que podemos observar qué está pasando con el organismo. Pero vamos a hacer un pequeño corte. Entonces, vamos a regresar después del corte con estas interrogantes y otras que tenemos en su espacio de Encuentro Plural. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía.
Ya regresamos. De regreso con ustedes en este encuentro plural. Y recuerden que estamos conversando con el doctor Jonathan Rodríguez, quien es neumólogo del Centro Médico Burnigal, hablando sobre ese secretito que no nos cuentan los cigarrillos electrónicos, muy de moda en la juventud de la República Dominicana, de esa toxicidad que aparenta noble, que aparenta no suceder nada, pero hoy nos están contando la verdad que hay detrás de todo eso. Hablábamos de síntomas y aparentemente un joven que juega baloncesto, que juega béisbol, que juega pádel, que corre en el malecón, buenos músculos, se alimenta bien, aporta tal vez los nutrientes esenciales que son nobles para el cuerpo, pero aún con todo ese perfil, si utiliza el vape, tiene complicaciones de un alto riesgo. Bueno, por supuesto, pero el punto está no solamente en hablar de que lo uso, sino de la manera prolongada. Porque mira, para trasladártelo a una forma también más sencilla, porque podemos aplicar aquí algunos scores de riesgo propiamente o algo. Por ejemplo, y disculpa que te interrumpa, pero está la cantidad de puff o de usos Que vamos. que inclusive los cigarrillos electrónicos te dicen 500 puff, 1000, 1500, ¿verdad? Eh, ¿A los cuántos puff ya es peligroso? Sí, esa es una excelente pregunta, de hecho, pero una pregunta que todavía no tiene una respuesta clínica. O sea, para hablar de números de riesgo en pacientes con uso de cigarrillos electrónicos, a pesar de que hemos tenido hasta ahora, propiamente, desarrollo, ¿verdad? Desarrollo de múltiples patologías, incluyendo las lesiones pulmonares agudas, secundarias al uso de dispositivos electrónicos, las literaturas científicas aprobadas como tal no establecen todavía un número amplio de riesgo secundario a uso de cuántos cartuchos, de cuántos dispositivos. No es lo mismo que, por ejemplo, nos pasa con el cigarrillo convencional, que ya veníamos con una medición de lo que se llama cuántas cajetillas diarias te hace, por supuesto. Ok. En neumología tenemos para cigarrillo convencional algo que se llama el índice paquete año. Y un índice paquete año, por ejemplo, mayor de 10 al año, ya establece un riesgo mayor. Entonces no hay una metodología todavía ni siquiera parecida, porque es básicamente la misma dinámica. Sí es la misma dinámica, pero como bien tú mencionabas desde el principio, la administración en cuanto a los compuestos que tiene, derivados también y considerando y comparando con el cigarrillo convencional, pues no es la misma. Entonces la medición como tal se hace un poquito inexacta, Estás hablando de composición química por supuesto. y aparentaría que como tiene nicotina, eh, aparentaría ser lo mismo. ¿Cuáles son las diferencias bioquímicas que presenta el vapor con relación al cigarrillo y qué tan nocivas o no son? Haciendo una comparación, haciendo una comparación. Bueno, como tal, como bien mencionas, el tema es claro, tiene un compuesto que es nicotínico, pero a la vez también vamos a tener una serie de sustratos, como es el tema de la glicerina, una serie de aromatizantes o hidrocarburos aromáticos, de hecho, como se le llama, que entran dentro de esa mezcla, ¿verdad? De esa mezcla que puede ser utilizada tanto en un vape, por ejemplo, de tipo lapicero, que se utilizan, los llaman los pods, son directamente aquellos que se conecta o se pone directamente esta sustancia preparada para inhalar. También están los tanques, ¿verdad? Ese que parece un beeper normal que utilizan mucho los jóvenes dominicanos, en donde se coloca una mezcla reutilizable y que el dispositivo, al tener un calentador, permite que esta mezcla líquida pueda entonces empezar a ser vaporizada. ¿Cuál es la diferencia propiamente y por qué es tan atrayente para los jóvenes? Precisamente por los elementos saborizantes y los elementos también glicerínicos que tenemos en este compuesto químico. Eso hace que este sabor propiamente ¿cómo utilizaríamos el término? Tal vez tan desagradable que resulta para muchos de la nicotina directamente, para muchos, ¿verdad? Se vuelva mucho más fácil de tolerar. Por lo tanto, ha representado un atrayente muy importante para la población, sobre todo joven. En cuanto a compuestos químicos, esas son las diferencias principales. Pero se habla de hecho que algunas combinaciones que son utilizadas para cigarrillos electrónicos pueden tener hasta 450 hidrocarburos aromáticos.
Y por eso te hablaba hace un rato sobre la importancia que existe en que no nos centremos solamente en la nicotina como un elemento nocivo, sino que de todos esos 400 y tantos elementos o hidrocarburos aromáticos que tenemos en la mezcla, muchos de ellos también son perpetuadores o que pueden dañar directamente el sistema pulmonar. Y otros de ellos también son sustancias cancerígenas. Entonces, lo que estás queriendo decir es que también es un engaño la información de que son menos nocivos que los cigarrillos, simplemente porque la nicotina es menos, porque hay más de 400 elementos químicos que son tan o más nocivos que la nicotina. Nicotina. Y Y la misma nicotina. Sí, claro, varios de ellos como tal pueden producir efectos iguales o hasta más nocivos. Por eso el desarrollo de enfermedades más rápido. pudieras, mencionar tal vez 3 o 2 de los que considerarías desde el punto de vista de la ciencia médica, de los más nocivos, de los más tóxicos. Mira, el que se menciona como más tóxico incluye, por ejemplo, el dihidrocannabinol. Estas son sustancias que la mayoría de las mezclas para cigarrillos electrónicos lo tiene, porque está el dihidrocannabinol y está también el mismo elementos cannabinoides, ¿ok? Que pueden encontrarse dentro de estas mezclas y son de los principales agentes nocivos hasta ahora vistos en las mezclas utilizadas para cigarrillos electrónicos. ¿Cuáles serían los efectos más significativos y perjudiciales en la salud Mira, de estos? quiero que centremos en este caso, hablar un poquito, tal vez llanamente, de lo que son las sustancias proinflamatorias. ¿Qué quiere decir sustancias proinflamatorias? Una serie de elementos, incluyendo estos dos que te mencionaba hace un rato, tienen o causan sobre el sistema pulmonar y no solo sobre este o a nivel celular, vamos a decir, sabemos que el cuerpo se compone de células, ¿verdad? Ya tenemos múltiples células en todos nuestros tejidos y organismos. Y a nivel de la célula del sistema respiratorio, cuando ocurre una reacción proinflamatoria activada por este tipo de sustancias, se liberan una serie de sustancias derivadas que empiezan a dañar los compuestos celulares. Al romper esos compuestos celulares como tal, empezamos a tener daño al tejido, porque si se dañan varias células, ¿verdad? Es como pequeños espacios dentro del mismo órgano que se están empezando a dañar o que dejan de ser funcionales. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de daño pulmonar, si tengo que trasladarme directo a mi órgano, hablamos de daño estructural y de daño funcional. Cuando hablamos de daño estructural es precisamente esas lesiones que empieza a provocar cada una de estas sustancias al activar múltiples células que se empiezan a dañar y rompen entonces pedazos, ¿m? O empiezan a romper esquemas como tal a nivel del órgano, y esto, al ser un daño estructural importante, puede generar también un daño funcional importante. O sea que estamos hablando de una destrucción de la funcionalidad y la estructura pulmonar de quienes toman estos componentes. Por supuesto, a mediano y largo plazo, ya te diría. Porque como tal, mientras va el pasar del tiempo, ya en un momento tal vez estaremos hablando sobre esa parte, pero con el pasar de los años, porque estamos hablando de algo que empezó a estudiarse más desde el 2019 hacia acá, ¿ok? Entonces estamos hablando de 5 años de data. Por eso te hablaba ahorita sobre cómo todavía no hay un indicador fidedigno, porque no es que no haya, sino un indicador fidedigno para poder establecer correctamente el riesgo conseguido por los pacientes al tanto tiempo con usuario de tantos PUF. O sea, todavía no hay una forma significativa de poder medir eso. Pero en esta parte sí, claro, se altera tanto estructural como funcionalmente el pulmón por estos compuestos derivados. Los demás compuestos, porque los cannabinoides todos sabemos de dónde vienen. Sabemos que hay compuestos metálicos que se desprenden de la misma estructura del vape, ¿verdad? Inclusive se habla mucho de algunos residuos de la misma batería, ¿verdad? Que por la temperatura general del aparato crean ciertas afecciones. ¿Cuáles serían esas afecciones más comunes de esos elementos que no son los cannabinoides? ¿Afecciones a nivel sistémico, quieres decir, o solamente a nivel pulmonar? Bueno, las dos. Muy bien. Bueno,
como toda lesión inducida por metales, y qué bueno que mencionaste esa parte, porque de hecho uno de los elementos a tomar en cuenta es justamente la temperatura que se utiliza para poder calentar estas sustancias, que puede ir desde 110 y hasta 1000 grados Celsius. Imagínate, estamos hablando de algo mucho más alto hasta el punto de hervir o de ebullición. Todas esas sustancias metálicas que se pueden producir, de hecho, existen enfermedades pulmonares producidas por componentes o por metales pesados. De la misma manera podemos tener este tipo de lesiones. Y es por esto que de inicio, de hecho, fue muy difícil evidenciar o poder asociar directamente el tipo de lesiones que se producían y asociarlas con el uso de cigarrillos electrónicos. ¿Ok? Porque habían otras enfermedades que se podían parecer mucho. Bien, yo quisiera que siguiéramos abundando esa parte, pero vamos a hacer nueva vez luego de un corte que vamos a tener para la publicidad. Entonces ya regresamos para seguir hablando de esa toxicidad oculta, ¿verdad? De todo lo que no se nos dice sobre los vapes o cigarrillos electrónicos. Vamos al corte y ya regresamos. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Ya regresamos. De regreso con ustedes en este encuentro plural, hablando con Jonathan Rodríguez, neumólogo del Centro Médico Burnigal, hablando sobre los vapes, hablando sobre esos dispositivos tan bonitos, de colores, de sabores, muy ergonómicos, muy cómodos, muy chulos, pero que cuentan otra verdad que se oculta a veces en nuestros cuerpos. Y hablábamos de esa verdad, porque no solamente era de lo que decía Jonathan de los componentes cannabinoides, hablabas de los metales, hablamos del litio de la batería, Así es. y que cuando todo eso ahí adentro se calienta, en ese estuchito plástico que también se calienta, que tal vez nuestros sensores en las manos no lo perciben como tal, pero que dentro lo sentimos. Eh, Yo lo describí así, pero tú tienes que, me imagino, más detalles de cómo realmente se describe eso en nuestro cuerpo. Por supuesto. Mira, era como te decía, cuando tenemos, y de hecho hay patologías pulmonares conocidas que han estado descritas desde muchísimo tiempo atrás, asociadas, ¿verdad? Al uso crónico de metales pesados. Te estoy hablando, por ejemplo, personas que trabajaron por mucho tiempo minería, ¿m? Que trabajaron por mucho tiempo, de hecho, baterías, ¿ok? Los joyeros. Sí, así es. Mira, hay una serie de ocupaciones. Dentro de neumología tenemos eso, los llaman las enfermedades pulmonares ocupacionales, que incluyen desde los joyeros, ebanistas, albañiles, Los soldadores. los constructores, soldadores, excelentemente, pero de la misma manera otras condiciones que pueden semejar lesiones pulmonares muy parecidas
hasta cuando uno llega a una consulta de neumología y llega con ciertas alteraciones que pueden ser sugestivas de lo que nosotros le llamamos una neumonitis por hipersensibilidad, se le llama eso, siempre preguntamos la ocupación, incluyendo trabajadoras de zona franca, por el polvillo de las telas, maestros por exposición a polvo de tiza por mucho tiempo. Todo este tipo de sustancias puede producir a nivel de nuestras vías respiratorias inflamación importante. Y a nivel estructural o tomográfico, producir estas lesiones parecidas que se presentan también en los pacientes que son usuarios de cigarrillo electrónico, que se le conoce como lesiones de vidrio deslustrado. ¿Ok? Estos son datos más que nada inflamatorios. Vidrio deslustrado o despulido, como se le llama también. ¿Por qué llamársele así? ¿Por qué llamársele así? Porque cuando lo ves a nivel de tomografía, resulta en que un tejido o parénquima pulmonar sano, de manera normal, cuando está aireado, es un tejido que se ve negrito. ¿Sabes que eso me llama mucho la atención? Y aquí contar de esta manera jocosa, siempre, a veces los pacientes van con un temor a la consulta, diciendo, doctor, me encontraron los pulmones negros, eso quiere decir que están llenos de humo. No. El pulmón negro, de hecho, habla de un pulmón bien aireado, ¿ok? Bueno, no el mismo negro, ¿verdad? Pero un tejido pulmonar que se ve sano, generalmente se ve oscurito, más lleno de aire. Sin embargo, las opacidades en vidrio deslustrado o despulido son esas áreas pulmonares en donde no se ve esa misma densidad que se ve a los otros niveles en donde se ve el pulmón sano, como una capa blanca, digamos. Casi como desteñido sería. Desteñido sería también una palabra más fácil de interpretar, pero son esas áreas como tal que presentan una opacidad dentro del mismo parénquima pulmonar secundaria a inflamación producida por exposición a materiales múltiples, incluyendo los metales, y lo mismo que se puede ver en los pacientes con desarrollo de neumonitis asociada a cigarrillo electrónico. De hecho, por esto, en los primeros momentos y los primeros casos, fue muy difícil distinguir o asociar directamente al paciente que esta fuera su causa de origen, sino que se empezaba a investigar como una de las patologías que ya habían estado descritas por mucho tiempo, que presentaban lesiones estructurales muy parecidas. ¿Cómo llega el paciente? O sea, y cuando hago la pregunta, voy a tratar de ser específico porque es muy amplia las formas en que puede llegar un paciente al consultorio de un neumólogo, ¿verdad? Llega con una gripe, no llega asustado, tal vez, lo hago a modo de pregunta, porque sé que inclusive pudiesen llegar pacientes con modo de negación hacia que esa actividad sea la que esté provocando el síntoma que primariamente lo asusta, porque lo asusta. Yo te diría a ti que a mí me llegan de las dos variantes, porque me llegan los despreocupados, que lo asocian ya como un proceso gripal simple, y te llegan los otros que realmente dicen, doctor, a mí esto nunca me había pasado, yo nunca me había fatigado, yo soy atleta, yo soy deportista, yo corría 10 kilómetros y ahora, por ejemplo, me estoy fatigando cuando ya he caminado o he corrido 1 kilómetro. O sea, cosas que nunca te habían pasado antes. Yo tengo, de hecho, un paciente que es maratonista, corredor de maratones 5, 10K, sin problema, y posterior a un uso de unos 4 años aproximadamente de manera regular de cigarrillo electrónico, ha perdido mucha capacidad funcional respiratoria, lo cual hace que el paciente se esté cansando muchísimo más rápido. Casi siempre la forma de presentación, que es variada, como bien dices, el paciente te puede llegar, los síntomas principales que lo llevan a la consulta y que los asustan son esa dificultad respiratoria y fatiga, una tos persistente y dolor de mecha. Casi siempre los pacientes vienen por esas 3 condiciones, lo cual hace que muchas veces lo diferenciemos o ellos mismos sepan, oye, no es una gripe que tengo. La gente siempre asocia, no es una gripe porque, bueno, no, lo que estoy tosiendo seco, no estoy tosiendo con flema. O te dicen, es raro que sea una gripe porque no estoy haciendo fiebre. O sea, Muchas veces. ahora que mencionas eso, Jonathan, ¿hay una diferencia marcada o no entre la tos, el nivel de mucosidad, cuando es un resfriado a cuando es ya el síntoma del vape? ¿Hay esas diferencias? Sí, realmente sí, porque mira, lo que es asociado mayormente a lesiones por cigarrillo electrónico mayormente son alteraciones inflamatorias, no alteraciones infecciosas. Es muy raro en el contexto de un paciente que tiene alteraciones inflamatorias que tosa con flema, ¿m? Porque no es un paciente en quien se han activado mucho las glándulas que son productoras de moco, Ujú. como ocurre en los pacientes con resfriado común, con neumonías.
con infecciones virales directamente, sino que estos pacientes que tienen inflamación, generalmente la tos viene como un mecanismo de defensa de su cuerpo. Ante un cierre o una inflamación de ese tubo, por así decirlo, por donde pasa el aire, una inflamación constante de mi cuerpo reacciona a través de un mecanismo de tos seca, tratando de forma desesperada, digamos, de abrir un poquito ese espacio que está limitado para que el aire pueda cruzar libremente. Ahí nuestro cuerpo actúa como un mecanismo de defensa propiamente. Y por eso mayormente en los procesos inflamatorios, como ocurre en el asma, como ocurre en la bronquitis aguda, como ocurriría en pacientes como tal que son asociados a lesiones por vaping, en este caso, mayormente tienen características inflamatorias, una tos mayormente seca. Y la adicción, y el nivel de adicción, porque es que suena y se ven tan inofensivos. Yo empecé este segmento hablando de los colores, de las formas, y se ve como tanta nobleza aparente de que como es un 3%, es un 5%, es el fin de semana nada más, es cuando estoy en el teteo, cuando estoy con los muchachos en la celebración y más nada, no me crea una adicción como tal. ¿Eso es cierto o no? ¿Hay adicción del vape? Sí, sí. Es cierto sí, independientemente de lo que mencionas, hasta un punto. Porque precisamente al tener porcentajes menores de nicotina, que como sabemos es una sustancia con cierto grado de adicción o que es adictiva propiamente, tiene menos por ciento, pero eso no quiere decir que por el porcentaje menor en algún momento igual no vayas a crear una dependencia. Por el volumen. Por el volumen, exactamente. Casi siempre la persona o el usuario típico de vaping es un paciente que inicia como tú bien acabas de mencionar. Fines de semana típicos, salida con los amigos. Muchas veces, te voy a hacer un testimonio rápido. Yo ayer precisamente consultaba a un paciente que me fue a ver de hecho por salud pulmonar. No me fue a ver porque se sintiera nada como tal, sino porque él decía, doctor, yo tengo aproximadamente unos 4 o 5 años siendo usuario de cigarrillo electrónico y yo me quería chequear los pulmones. Y una de las preguntas que yo le hacía primero, ¿tú lo disfrutas? O sea, ¿tú sientes que tú disfrutas el uso del cigarrillo electrónico? Y él me dice, yo creo que me gusta. Esas fueron sus palabras textuales. Yo creo que me gusta. Pero yo le comentaba sobre cómo y le preguntaba, ¿cuándo tú utilizas el cigarrillo electrónico? Ah, no, lo hago cuando voy a salir con mis amigos, me meto el fin de semana. Tú sabes que ahora en estos días de diciembre uno está saliendo más, convertimos más. Entonces lo estoy utilizando más frecuentemente. Y él mismo me decía las palabras, yo no quisiera crear una dependencia de este tipo de dispositivo. Porque yo sé y he visto personas cercanas a mí que han tenido un daño importante secundario al uso. Entonces ya tú puedes ver cómo muchas veces... Él sería un usuario consciente. Puedo patentizar ese término después de aquí, pero en cierta forma él entiende que hay riesgos. Él entiende que hay situaciones que pueden venir derivadas de un uso constante del dispositivo, pero lo que te menciono y lo que le quiero hacer énfasis aquí es que él ni siquiera está usando el dispositivo por gusto, no lo hacía sentir bien. Muchas veces la población... Tal vez es una situación social. Así es, yo lo considero así. En la gran mayoría de casos, no te digo que todos, pero en la gran mayoría de casos, una necesidad amplia que podemos tener con los jóvenes muchas veces de pertenecer o encajar. Wow, señores, hay mucho todavía por recorrer y nos queda un tramo más porque nos vamos a ir ahora entonces, cuando regresemos, a otras esferas de las complicaciones de salud que pudiesen derivar, ¿verdad? Consecuencias del uso de estos artefactos que inclusive te dan cierto estatus social en el comportamiento de la cultura y la sociedad de hoy en día. Pero de eso vamos a hablar después del corte. Ya regresamos. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada.
Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Ya regresamos. Regresamos de nuevo a este encuentro plural conversando con el doctor Jonathan Rodríguez, quien es neumólogo del Centro Médico Dr. Burnigal. Estamos hablando de los vapes y decíamos antes de la pausa que también son un componente social, que son un componente de estatus en ciertas esferas, que de alguna manera podríamos decir que tal vez algo positivo que tienen es que crean un vínculo, ¿verdad? de asociatividad. Y hablando de esto es sociológico y es psicológico, porque hablábamos de ese paciente que entendía, que conocía los riesgos, que le colocamos el mote de usuario consciente, ¿verdad? Vamos a llevar ese término de Sí. Entonces, eso es psicológico. Y digo, y eso es psicológico con ese énfasis es porque no solamente un neumólogo tendría que intervenir a una persona que utiliza un vape. ¿Cuáles otras ramas de la medicina ya probamos, de cierto modo, que la psicología también tocaría el tema? Pero más apegado a la medicina práctica sobre la anatomía humana, sobre el cuerpo humano. ¿Cuáles otros a veces tienen que acercarse a una persona que consume un vape? Bueno, propiamente desde el punto de vista físico, porque todo va a depender, siempre se habla sobre cómo el vaping, así como otras condiciones, ¿verdad?, de uso de nicotina y demás sustancias, afectan al sistema respiratorio. Pero sabemos, sin embargo, que no es solamente un causante de enfermedad respiratoria. Algo que mencionábamos ahorita, recordemos que hablamos sobre cómo había una serie de condiciones proinflamatorias que podían suceder en este tipo de pacientes que alteran no solamente el sistema pulmonar. De hecho, un uso prolongado puede producir enfermedad cardiovascular, como mismo lo hacen los cigarrillos convencionales, que son de los causantes principales de las placas, ¿verdad?, que obstruyen las arterias, un generador importante de infartos. Por lo tanto, vamos a incluir ahí al cardiólogo, vamos a decir, ¿verdad? La parte psicológica es extremadamente importante y a veces es necesaria hasta la intervención de personal psiquiátrico. Pero independientemente ahí, ¿cuándo entran estas personas? Cuando estamos en un riesgo tal, como ya hablábamos, de adicción. Y cuando realmente queremos darle al paciente una terapia integral para abandono del dispositivo. Dentro de las otras ramas de la medicina que te podría mencionar, yo pienso que va muy dirigido a órganos que puedan verse afectados, porque las manifestaciones pueden ser muy variables, sobre todo de índole respiratorio, pero puede haber manifestaciones clínicas de otros órganos. Porque hay momentos en donde el humo va al estómago. También existe. De hecho, no solamente que fuera al estómago, te menciono, en las lesiones pulmonares inducidas por cigarrillo electrónico, de hecho, las primeras manifestaciones que se han visto son justamente lesiones pulmonares y lesiones gastrointestinales. Hay pacientes que desarrollan proceso inflamatorio ulceroso,
Hay pacientes como tal que dentro de la misma patología, cuando ya se establece como una lesión pulmonar aguda, tienen manifestaciones sistémicas gastrointestinales como las náuseas, los vómitos, entre una serie y otra de dolor abdominal, malestar, sensación de pesadez, que todo este tipo de cosas también ameritan la visibilidad o la atención de un gastroenterólogo. O sea que posiblemente un paciente ya en un nivel crítico por el uso, o sea, un nivel crítico de salud por el uso de estos dispositivos, estaría haciendo una visita extendida a varios consultorios médicos. Así es, generalmente llegan a uno, pero de uno se van derivando. En los casos, vamos a ponerlo así, los casos más extremos que se pudiesen presentar por el uso de los vapes, eh, procesos quirúrgicos, ¿qué tan exigido sería la intervención de una persona? ¿Hasta dónde llegaría casi al punto de la sobrevivencia una persona que utiliza estos dispositivos? Posterior al Sí. al procedimiento. Mm. Bien, mira, antes de hablarte de posterior al procedimiento, tendría que hablarte pre. Hay un proceso previo de tú, al igual que se hace con pacientes consumidores de tabaco convencional, el paciente que va a cirugía, sobre todo si es un paciente que va a ser anestesiado de manera general, debe ser evaluado previo por el neumólogo, en donde se hace una evaluación o una medición de cómo está la función pulmonar del paciente, ya que la mayoría de los anestésicos, incluyendo lo que son derivados de anestesia general, son depresores del sistema respiratorio. Entonces, por ejemplo, si deprimo el sistema respiratorio con medicamentos en un paciente que ya tiene un sistema respiratorio que está deprimido de por sí por ciertas condiciones inflamatorias, entonces pues añado un daño significativo. De hecho, por esto se reciben a diario, pudieran decirte, en los consultorios de neumología para hacer evaluaciones prequirúrgicas para sacar vesículas, para apendicitis y para una serie para estéticas, que son cirugías generalmente de tiempo prolongado y se ameritan anestesia general, los pacientes para poder ser evaluados en cuanto a función pulmonar antes de ir a cirugía. Ahora, ¿cómo prolonga esa parte en la sobrevida del paciente? Pues yo creo que va a depender mucho del procedimiento quirúrgico que se le vaya a hacer al paciente. ¿Qué tanto puede comprometer también el sistema respiratorio posterior a? De hecho, una de las recomendaciones que se hacen pre es también la eliminación o el cese tabáquico o de uso de dispositivos electrónicos de 5 a 7 días. ¿Cómo puede contribuir en el postoperatorio inmediato? Limita la cicatrización, al igual que lo hacen los pacientes usuarios de cigarrillo convencional. Por eso se les recomienda antes y después como tal evitar el uso de cigarrillos. En este caso también de cigarrillos electrónicos, pues promueve una mala cicatrización. Finalmente, a Jonathan, el ser humano, y al Jonathan, que es el neumólogo, el especialista, el médico, eh, ¿cuál sería el discurso de concienciación eh, para las personas que ahora mismo están viendo este programa y que tal vez tienen el vape en el bolsillo o en la mesita de la televisión? ¿Qué, qué le dirías a ellos? Bueno, yo pienso que el mensaje de Jonathan Neumólogo eh, incluiría precisamente concientizar sobre los efectos de daño pulmonar acelerado que se ve en este tipo de usuarios. Como te mencionaba hace un rato, antes podíamos tardar muchas décadas para ver desarrollo de patología pulmonar en pacientes usuarios de cigarrillo convencional. Sin embargo, ese paciente de 80, 70 años que antes iba a tu consultorio, actualmente, por lo que se ha ido viendo, con el ritmo acelerado de remodelado o daño permanente de vías respiratorias que se ve asociado al cigarrillo electrónico, este paciente va a pasar de ser de la séptima década de la vida a ser un paciente fácilmente de que en la cuarta década de la vida. Y cuidándose de la segunda. Y cuidado, ¿verdad? Porque no sabemos el momento de estandarizar el contest, pero que ya puede tener lesiones de hecho crónicas permanentes. Cuando hablamos de lesión pulmonar aguda asociada a cigarrillo electrónico, de hecho, esa es una de las principales cosas que se ha visto con ese brote importante que se midió en los Estados Unidos para el 2019, ¿verdad? Que fue ese proceso inicial, digamos, en donde se vieron esos 2.800 casos con muertes asociadas.
Cuando se empezó a estudiar a este tipo de pacientes, gran parte de las complicaciones al plazo que se vieron fue precisamente lesiones pulmonares ya crónicas, inflamación crónica de vías aéreas secundaria a este tipo de enfermedad que tuvo el paciente al inicio. Una baja mortalidad, cabe resaltar, relativamente, a pesar de un alto riesgo de intubación que existía en estos pacientes, de necesidad de uso de múltiples medicamentos, pero una mortalidad relativamente baja. Sin embargo, las secuelas que ha mostrado en múltiples pacientes de cómo ha presentado inflamación ya importante y persistente, alteraciones propias en su función pulmonar. Entonces creo que todo eso son tal vez datitos que tenemos que tener en cuenta al momento, yo creo, de utilizar nuevamente pues nuestro dispositivo electrónico. Ya Jonathan, como el ser humano, ¿por qué te digo? Desde ese punto de vista, si yo estuviera yo mismo como ser humano escuchándome al otro lado de la pantalla, creo que tomaría tal vez todas estas consideraciones para recomendar realmente a la población sobre los usos de este tipo de dispositivos y los daños que puede causar. Porque realmente a veces es mucho más lo que nosotros no vemos que lo que realmente estamos viendo y lo que está al frente de nosotros. Bien, Jonathan, yo quiero agradecerte muchísimo el hecho de que dedicaras de tu apretada agenda, porque sabemos que por ahí hay una filita de pacientes ahora que está esperándote, ¿verdad?, para hacer sus consultas. Nueva vez queremos agradecerte realmente de tu tiempo, que pudieras compartir con nosotros de esa sabiduría, ¿verdad?, que tienes en favor de esas personas, de esos jóvenes, de esas jóvenes tal vez, que ahora nos están viendo y que van a reconsiderar. Por supuesto, eso es lo que se espera. Me agradecer que a ti realmente la oportunidad también. Bien. A ustedes también agradecerles el hecho de que una vez más nos permitieran contar con el placer de su audiencia en este encuentro plural. Hoy hablando de eso que no nos dicen sobre esa toxicidad tan bien vendida, tan sensualmente colocada frente a nuestros ojos con relación a lo que es el uso de los cigarrillos electrónicos o los vapes, como lo conocemos. Les solicitamos a ustedes seguirnos en nuestras redes sociales como @elpluralrd y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a este video y comentar. Será hasta la próxima.